Buenas noches, profesor. Somos el grupo conformado por Tati Alvarado, Doris Lara, José Soto y mi persona, Saraiki Caño. En esta oportunidad presentaremos nuestro trabajo de investigación titulado Evaluación financiera y propuesta de inversión productiva de Leche Gloria S.A. El objetivo de ese trabajo fue analizar la situación financiera de la empresa y evaluar si una propuesta de inversión resulta conveniente desde el punto de vista económico y financiero utilizando diferentes herramientas de evaluación como el WACC, el BAN, la TIR, el EVA y el EBIT. En esta primera parte presentaré una breve descripción de la empresa, el contexto en el que se ha desarrollado, los principales supuestos considerados para la evaluación y las inversiones realizadas en activos intangibles y tangibles. Para comenzar, Leche Gloria S.A. es una empresa peruana dedicada a la producción y comercialización de productos lácteos y otros alimentos de consumo masivo, que actualmente es una de las compañías más importantes en el país dentro de ese sector. Respecto a su reseña histórica, la empresa fue constituida el 5 de febrero de 1941. Ese mismo año inició la construcción de su primera planta en Arequipa, donde posteriormente incorporó una moderna línea de producción para elaborar productos lácteos que no requieren refrigeración, como YoFresh, Pro y Shake. En cuanto a su evolución, Gloria fue ampliando progresivamente su infraestructura mediante la construcción de centros de acopio y enfriamiento en diferentes zonas del sur del Perú, como Arequipa, Tacna, Moquegua. Esto permitió fortalecer su capacidad productiva y consolidarse como líder en la industria láctea peruana. Supuestos macroeconómicos y consideraciones para inversión y financiamiento. En esta diapositiva presentaremos el contexto que se toma como referencia para realizar la evaluación financiera. En primer lugar, debemos mencionar que Leche Gloria forma parte del grupo Gloria, uno de los conglomerados agroindustriales más importantes del país, lo que le permite mantener una posición de liderazgo dentro del mercado peruano. Además, analizamos el comportamiento del sector durante el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025. Durante estos años, la empresa enfrentó tantas oportunidades como desafíos derivados del entorno económico. Factores como la inflación, el comportamiento del mercado, la demanda del producto lácteo y las condiciones del financiamiento fueron considerados al momento de realizar la proyección financiera. Estos supuestos fueron importantes porque sirvieron como base para desarrollar posteriormente el flujo de caja y los indicadores financieros que veremos más adelante en la exposición. Decisiones de inversión, activos fijos intangibles. A continuación, pasamos al capítulo de decisiones de inversión. En primer lugar, analizaremos la inversión realizada en activos fijos intangibles durante los años 2023, 2024 y 2025. Dentro de estos activos encontraremos principalmente el software, las patentes y marcas, los gastos de desarrollo y las inversiones que aún se encontraban en proceso de implementación como uno cumple una función distinta de la empresa, cada uno de ellos. Por ejemplo, el software permite gestionar las operaciones administrativas, financieras, comerciales y de producción. Las patentes y marcas protegen la propiedad intelectual y fortalecen la posición de Gloria en el mercado. Los gastos de desarrollo corresponden a inversiones destinadas a mejorar procesos y desarrollar nuevas tecnologías, mientras que las inversiones en cursos están relacionadas con la implementación de nuevos sistemas y plataformas tecnológicas. En conjuntos, todas estas son inversiones que han permitido fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa, mejorar la eficiencia de sus procesos y mantener su competitividad dentro del sector. Inversión en activos fijos tangibles. Finalmente, analizamos la inversión en activos fijos tangibles, que corresponde a los bienes físicos utilizados directamente en las operaciones de la empresa. Entre ellos destacan los terrenos, edificios, plantas industriales, maquinaria y equipos, unidades de transporte, muebles y enseres, así como las obras que aún se encontraban en ejecución. Como podemos observar en la tabla,
La mayor parte de la inversión se concentra en terrenos, infraestructura y maquinaria, lo cual demuestra que Gloria continúa fortaleciendo su capacidad productiva mediante la modernización de sus plantas y equipos. En este tipo de inversiones resulta fundamental porque permite incrementar la eficiencia operativa, mejorar la productividad y responder adecuadamente a la demanda del mercado. Respecto al capítulo de capital de trabajo, durante el periodo analizado no se registraron inversiones especializadas en ello, en este concepto dentro del proceso que hemos presentado. Gracias. A continuación tenemos un resumen de las inversiones, ¿no? Que esto se concentra principalmente en la modernización de su infraestructura industrial y el fortalecimiento de sus activos tecnológicos. Son tres. Uno es la inversión en activos tangibles, que fue de 2023 a 2025. La segunda es la inversión de activos intangibles y la tercera es la inversión del capital de trabajo. Por ejemplo, en la inversión de activos en el 2023 fue de 16.098 soles, mientras que la inversión en activos tangibles fue de 1.814.378 soles, dando un total de 1.830.476 soles. En el 2024 fue un total de 1.561.152 soles y en el 2025 fue de 1.619.367 soles. A continuación tenemos el financiamiento. Tenemos la estructura de financiamiento. Esto se debió, bueno, estuvo compuesta por una combinación de deuda financiera y el capital propio. Nuestras principales fuentes de financiamiento fueron los créditos bancarios, la emisión de bonos, pagarés y el capital propio. Y esto se debió a esta elección de los instrumentos de financiamiento fue por parte de Leche Gloria, se basó en la necesidad de capitales para financiar grandes proyectos de expansión y mejorar su infraestructura. Luego tenemos los calendarios de pago, que esto se dividió en pagos cortos y a largo plazo, eh, con una clara alineación entre los plazos de préstamos y los plazos de proyectos de infraestructura. Luego tenemos los flujos de caja económico. Aquí calculamos el WACC, el BAN y la tira económico. Para realizar lo siguiente, establecimos los siguientes parámetros. Por ejemplo, del año 2025 en adelante, los años de ingresos aumentaron un 6.60%. Durante el proyecto fue desde 2023, la duración del proyecto fue desde 2023 a 2030. Otro parámetro fue el costo de ventas, que son los costos variables, que aumentó del 2025 en adelante un 3.96%, y el costo fijo del año 2025 en adelante fueron de 936.377 soles, con un impuesto de 30%, y en inversión en activos fijos, por ejemplo, en el terreno, fue de 265.000 y en construcciones fueron entre 128.000 y 124.500 respectivamente, además de otros gastos que se mantuvieron constantes. Luego de ello, con esos parámetros procedemos a hallar las ventas de costo variable, costos fijos y otros ingresos en adelante, como se puede ver aquí en la tabla. A continuación tenemos el cálculo de la depreciación, que para poder hallar ello consideramos que las maquinarias tuvieran 15 años de depreciación y 20 años para construcciones, ¿no? Aquí calculamos la depreciación, por ejemplo, en construcción fueron de 6.400 y en maquinaria de 8.300. El valor de desecho se calculó en 370.500, que incluye el valor del libre del terreno, el valor del libre de construcción y la maquinaria. Eh, Calculan flujo de caja económico. Luego de ello implementamos un sistema de control y registro de los ingresos y costos, tanto fijos como variables. Por ejemplo, acá tenemos los ingresos desde el 2023 a 2030, que los calculamos anteriormente. En base a ello también pusimos las depreciaciones de hacer la construcción y la maquinaria, que eso se mantiene estable. Hicimos una utilidad antes de los impuestos y después de impuestos con el 30%. Y también aplicamos la depreciación, y aplicamos también lo que es los datos del terreno y la construcción. Y eso, a continuación mi compañera.
En esta etapa analizaremos el financiamiento del proyecto que se consideró un préstamo de 475.750 en una tasa efectiva del 6,27% en un plazo de 8 años. Con estos datos se obtuvo una cuota anual de 75.806. En la tabla de amortización muestra pues cómo se paga la deuda cada año. Podemos observar el saldo inicial, el interés que se paga, la cuota anual, la amortización del capital y el saldo final. ¿Qué quiere decir? Que a medida que transcurren los años, los intereses disminuyen porque la deuda también se reduce, mientras que la amortización pues del capital aumenta, hasta pues cancelar completamente el préstamo en los 8 años establecidos. En el siguiente PPT, el flujo de caja financiero quiere decir que luego de estos datos del financiamiento se incorpora pues el flujo de caja. A diferencia del flujo de caja económico, aquí se consideran las cuotas de préstamos y los intereses, ya que el objetivo es conocer pues el efectivo que realmente recibirán los accionistas. En la tabla, por ejemplo, observamos los ingresos, costos, impuestos, depreciación, inversión y el pago de deuda. Y finalmente obtenemos el flujo del proyecto para cada año, lo que esto va a permitir evaluar la rentabilidad financiera. En el cálculo del WACC o BAN y TIR, sí, siguiente PPT. Primero vamos a calcular el RACH, que es el costo promedio ponderado del capital. Por ejemplo, este indicador combina pues el costo de la deuda y el costo del capital propio para obtener la tasa mínima de rentabilidad que debe generar el proyecto. En nuestro caso, el RACH obtenido fue de 10,440%. El BAN, después calculamos el valor anual. Este indicador nos dice si el proyecto genera valor después de la recuperación de la inversión. En el resultado, pues nuestro BAM fue negativo, que es de 1.272.021,75, que significa que el proyecto no se va a recuperar la inversión y destruye su valor. Quiere decir que el TIR, por ejemplo, al analizar en este caso, el Excel no puede calcular porque el flujo del préstamo más de un cambio de signos, por eso aparece error numérico. Quiere decir que estos resultados, concluido con el proyecto, no es financieramente viable, ya que presenta un BAN negativo y no fue posible obtener un TIR válido. Por ello, la inversión no sería recomendable bajo estas condiciones. Siguiendo con el siguiente PPT. En cálculo del EVA, en este punto nos va a permitir pues conocer si la empresa realmente genera valor por su acción, por sus accionistas, después de cubrir el costo de todo el capital utilizado. En la primera tabla, por ejemplo, observamos la estructura de financiamiento del año 2023, 2024 y 2025. Se consideran pues el patrimonio, el pasivo corriente y el pasivo no corriente, además del costo de cada fuente de financiamiento. Con esta información, pues se obtiene el costo promedio ponderado del capital, conocido como CCP o WACC. Luego se compara pues la rentabilidad del capital invertido con el costo del capital. Si la rentabilidad pues supera este costo, la empresa crea valor. Si es menor, destruye valor. Y finalmente pues calculamos el EVA utilizando la utilidad neta de total de activos y el costo del capital. Como podemos observar, es negativo en los 3 años analizados, 2023, 2024 y 2025. Esto significa que aunque la empresa obtuvo utilidad, esos no fueron suficientes para cubrir por los costos del capital invertido. Por ello, durante este periodo no se generó valor económico para los accionistas. Siguiendo con la siguiente PPT, cálculo de levita. Aquí, por ejemplo, significa pues la utilidad antes del interés y el impuesto, depreciación y amortización. ¿Qué quiere decir? Que estos indicadores miden pues la capacidad que tiene la empresa para generar ganancias únicamente con sus operaciones. En la tabla que presentamos los resultados del año 2023 hasta el 2025 para obtener el EBITDA, se parte pues de la utilidad y se agrega nuevamente los intereses del impuesto, la depreciación y la amortización, ya que esto no refleja directamente el desempeño operativo. Gracias, por ejemplo, a Levita podemos evaluar la eficiencia operativa de Leche Gloria, sin considerar el efecto del financiamiento o de las políticas contables. Eso, siguiendo con el siguiente PPT.
¿Qué tal, profesor? En este caso les hablaré sobre lo que es el análisis e interpretación de los resultados. En el marco del análisis financiero de la empresa Leche de Gloria, se ha proyectado un flujo de caja detallado para evaluar la sostenibilidad del proyecto. Este flujo contempla lo que es un horizonte de 5 años, del 2026 hacia el 2030, y se basa en lo que es en información histórica de los periodos del 2023 al 2025. Se han considerado las siguientes premisas. Crecimiento anual del 6.6 en los ingresos, ajuste de costos variables del 3.96 de manera anual, financiamiento mediante un préstamo con amortización progresiva y reducción de intereses, depreciación de activos y una tasa impositiva del 30%. A continuación se va a presentar lo que es el flujo de caja financiera del proyecto, destacando los montos y variaciones correspondientes de cada periodo. En lo que es el flujo del proyecto es menos 2 millones, no, menos 2.028.159, y ahí de ahí sacaría todos los cuadros, los que son los montos, y al final terminaríamos en lo que es menos 1.786.325. En lo que es en el BAN y el TIR, el BAN negativo de 1.272.021.75 indica que el proyecto no genera un valor adicional superior al costo inicial de la inversión, considerando el COC del 11.5%. Esto significa que el flujo de efectivo descontado del proyecto no excede la inversión requerida en esta cantidad, haciendo que el proyecto no sea financieramente atractivo y viable. El TIR no es calculable debido a que el flujo del proyecto tiene más de una variación de siglo. Eleva el costo, eleva y costo promedio ponderado de capital. El WACC, que es el costo de capital promedio ponderado para Leche de Gloria, está mantenido relativamente estable. En 2025, 10.33, 2024, 10.38 y 2023, 10.21. Vemos que tiene una utilidad neta que es más o menos estable, que se puede hasta considerar en una proyección a favor. Y podemos ver lo que es ahí el total activo, el CCPP, que es el capital invertido. Bueno, y abajo es el capital invertido por el CCPP, el EVA y el total activo, ¿no? En lo que es el EBITDA, el cuadro muestra que el EBITDA de Gloria entre los años 2023 y 2025, expresado en miles de soles, el EBITDA es una medida que indica el rendimiento operativo antes de descontar intereses, impuestos y depreciación y amortización, ofreciendo una visión clara del flujo de efectivo generado por las operaciones de la empresa. Correcto, abajo podemos ver lo que es el cuadro de lo que es el EBITDA de Leche Gloria, 469.000, 580.000 y 662.000. Y por último tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones. Dentro de las conclusiones, el análisis financiero realizado demuestra que la Leche Gloria mantiene una sólida posición dentro de la industria láctea peruana, sustentada en su liderazgo de mercado, su capacidad operativa y las constantes inversiones realizadas en activos tangibles e intangibles durante el periodo 2023 al 2025. La empresa ha mantenido una estructura de financiamiento diversificada, combinando recursos propios con créditos bancarios, emisiones de bonos y pagarés, lo que le permite disponer de fuentes de financiamiento suficientes para ejecutar los proyectos de expansión y modernización, sin comprometer significativamente su estabilidad financiera. La evaluación financiera del proyecto de inversión evidencia que, bajo los supuestos planteados, el proyecto no resulta económicamente viable. El valor actual neto del BAN obtenido es negativo, lo que indica que los flujos de caja descontados no logran recuperar la inversión inicial ni generar rentabilidad adicional para los inversores. Y dentro de esto tengo lo que son las recomendaciones, que es replantear el proyecto de inversiones evaluado antes de su ejecución, revisando los supuestos utilizados en la proyección de ingresos, costos e inversiones y valor residual, con el objetivo de obtener un BAN positivo y una rentabilidad superior al costo de oportunidad de capital. Continuar desarrollando inversiones en automatización, ampliación de líneas de producción, innovación, tecnología y modernización de plantas industriales, priorizando aquellos proyectos que
que presente indicadores favorables y una adecuada generación de valor para la empresa. Implementar estrategias orientadas a incrementar la rentabilidad operativa mediante la optimización de los costos de producción, una mejor utilización de los activos, mejoras en la productividad y el fortalecimiento de los procesos logísticos y de la distribución. Y eso sería todo. Muchas gracias.